Un pastor cree que pronto los cristianos podrían ser censurados por los gigantes de las redes sociales. Vayamos a ver lo que dice esta nota. Andrew Owen, dice pastor de la iglesia Destiny en Glasgow, Escocia, cree que los gigantes de las redes sociales pronto podrían censurar a los cristianos. Bueno, y esto creo que esto ya está pasando porque hay algunos videos de cristianos, de mensajes cristianos, creo que en Facebook que los han quitado. Pero este pastor cree que los cristianos pronto podrían ser censurados de las redes sociales tales como Instagram, YouTube, Twitter, etcétera. Esto de acuerdo a lo que sucedió al expresidente Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos. Y según dice, bueno, pues si censuraron al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué no le harán a un cristiano que comparte la palabra del Señor? Pues sin duda alguna lo van a censurar, según el pastor. Dice el pastor que teme que la decisión de las redes sociales de prohibir al expresidente Donald Trump llegue a los cristianos. Y efectivamente es posible que llegue a los cristianos, porque pues hay gente que no le gusta que se le diga la verdad. No sé, gente que no le gusta pues que se predique el evangelio tal como debe ser. Y también pues es bíblico que en los posteros tiempos pues a los cristianos los perseguirían por causa de la fe. Es bíblico todo ello. Y también es bíblico también que pues, nos querían callar, nos aborrecerían, etcétera. Y todo por causa del nombre de Jesucristo. Entonces, es también, pues, como dije anteriormente, pues también creo que es en Facebook donde hay mensajes que también que los han quitado, mensajes de la palabra del Señor, que según dicen el comentario según de ellos, que instan a la violencia. Pero siempre, si un mensaje pues se predica como tal como está escrito, pues yo pienso que eso no es instar a la violencia, es decir la verdad, porque cuando llegaban los profetas con el mensaje del Señor, los profetas no instaban a la violencia, les decían la verdad al pueblo de Israel. El Señor Jesús también les decía la verdad, les decía sepulcros blanqueados. Los escribas y fariseos se enojaban porque les decía la verdad, pero era la verdad que el Señor le estaba hablando. Juan el Bautista les decía serpientes, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Se enojaban también los líderes de aquel entonces, pero era la verdad que les estaba predicando. Y sabemos que cuando la persona anda mal, pues la persona se enoja cuando se le predica la verdad. Pero si una persona pues no tiene nada de esto, pues ¿a qué le teme? Pero vemos que a veces que la verdad pues le cala como cuando se le echa alcohol en una llaga, le arde. Y la persona pues en vez de corregir su error pues tiende mejor podemos decir, a endurecer su corazón. Y aquí como en los gigantes en las redes sociales pues a censurar los canales cristianos. Si censuraron al expresidente Donald Trump por la campaña de la presidencia cuando iba contra el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, pues ¿qué no harán con los cristianos? Sigue diciendo la nota, el pastor comparó mediante una carta dirigida a miembros de su iglesia la restricción a las libertades individuales supuestamente impuesta para frenar el avance del coronavirus con el posible cambio de la libertad de expresión en las redes sociales. Según debe haber una libertad de expresión en las redes sociales, todo ciudadano debe tener la libertad de expresarse, de decir lo que siente. Pero todo esto puede cambiar antes de lo que pensamos, y no estoy hablando del virus, dice, afirmó el pastor, señalando que la decisión de empresas como Facebook, YouTube y Twitter de prohibir permanentemente a Trump demuestra la posibilidad de un cambio sísmico. O sea, dando a entender que si estas empresas o si Twitter, así como Twitter prohibió y censuró la cuenta del expresidente de Trump, esto puede dar un cambio mundial, un cambio sísmico mundial.
censurando a las demás redes sociales. Podemos ver también como en Twitter también han censurado también a las cuentas de personas que apoyan ahí en México. En Twitter en México apoyan al presidente López Obrador también y censuraron cuentas, las cancelaron, según porque están haciendo campañas ya apoyando al presidente. Pero todo esto ves con medios pues a favor de ellos que los quieren callar. Entonces van a entender que si eso están haciendo con ellos, con los que hacen esas campañas con el presidente y los que están haciendo eso, ¿qué no le harán al que predica la palabra del Señor? Si a una persona que predica la palabra del Señor siempre las han mirado con menosprecio, se le mira con menosprecio, porque incluso nos llaman aleluyas, muchos nos llaman aleluyas, que nos llaman santurrones, así los llaman, pero sabemos que servimos a un Dios, un Cristo de poder. El Señor Jesús nos ha hecho hijos de Dios. Tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero la gente nos mira con menosprecio, así como a los apóstoles los miraban con menosprecio los líderes, les decía hombres sin letra y del vulgo, pues así nos miran en la actualidad. Y pues no dudemos que es probable que esto se cumpla, lo que dice ese pastor, que probablemente llegue ese tiempo. Dice, por primera vez vimos a los grandes gigantes tecnológicos, Google, Apple, Facebook, Twitter, Amazon, decir que los pensamientos, ideas y opiniones de algunas personas no deberían compartirse con el resto del mundo y bloquearon a decenas de miles de personas, cuentas cerrando muchas de ellas de forma permanente, escribió el pastor. Así lo dijo. Esto se miró por primera vez. Y se está mirando, es probable que afecte ya más adelante en el futuro a los cristianos. Y según Christian Today, el pastor advirtió sobre cómo los valores bíblicos y los valores de la sociedad estaban en curso de colisión y que los cristianos estarían en una situación de tener que elegir entre políticamente lo correcto y bíblicamente lo correcto. O sea que vamos a tener que elegir si seguir a Dios, que es bíblicamente lo correcto, o elegir lo que estas empresas afirmen. Similar a lo que les decían a los cristianos en los tiempos antiguos: nieguen a Dios y le damos vida. Pero si así se aferran en servir al Señor, pues van a morir, le decían. Así le decían a los cristianos en la antigüedad durante la persecución, que los dejaban vivir, les daban sus privilegios si negaban a Dios. Entonces, según aquí, el pastor advirtió que estos valores bíblicos de la ciudad estaban en curso de colisión y que los cristianos estarían en una situación que tener que elegir entre lo políticamente correcto y lo bíblicamente correcto. ¿A cuál elegirá? Debemos estar preparados, porque si estas empresas, pues, sabemos que la gobiernan, y por ejemplo también si en una de estas empresas los líderes, pues, tienen un odio hacia los cristianos, si quizás, no voy a decir que lo tienen, pero vamos a suponer, si suponiendo esto, que alguna de estas líderes de estas empresas tengan ese odio hacia los cristianos, pues es obvio que van a cancelar cuentas, pero debemos estar orando que sea el Señor pues fortaleciéndonos, pero debemos entender que como quiera el avance del Evangelio pues no se ha podido frenar y no se frenará. El Señor abre puertas por otros medios, siempre lo ha abierto puertas para que el Evangelio se siga expandiendo. Y recordemos que siempre cuando mataban a un mártir, pues Dios levantaba a otros. Lo vemos que en el caso de Esteban, mataron a Esteban, fue el primer mártir de la iglesia. Ahí cuando les predicaba lo mataban a pedradas y Dios levantó al apóstol Pablo. Entonces vemos que Dios siempre tiene sus planes, y si cierran unas plataformas o se cancelan las cuentas, Dios abrirá, podemos decirlo, abrirá otros medios para poder predicar el Evangelio del Señor. Pero sigamos lo que dice aquí. Dice, actualmente una ideología antidios se está apoderando de nuestro planeta, dice aquí el pastor. Y esto viene con mucha fuerza, excluyendo a muchas personas, incluidos los cristianos de la arena pública. La cultura de cancelación de muchas universidades nos ha llegado a ti y a mí. Se dice que la cultura de toda la cancelación ha llegado. Y es verdad, porque podemos decir que
Hay una ideología ante Dios. La gente pues quiere hacer sus propios deleites, lo suyo, y de Dios se olvida. Y esto se está apoderando más y más con mucha fuerza porque el pecado está aumentando. Y a los cristianos pues se los mira con menosprecio. Y aquí, como dice aquí la nota, dice también aquí, vamos a mirarla, dice esta también. Esta dice que los en Facebook están también prohibiendo ya. Esta nota tiene de fecha, aquí vemos aquí, del 2021. Y dice, ex ejecutivo de Facebook pide a medios de comunicación cancelar contenido bíblico y conservador. Aquí dice que un ex ejecutivo de Facebook con orgullo espera que los proveedores de servicios de televisión y plataformas de redes sociales hagan todo su alcance para acabar con el contenido conservador. Podemos ver aquí la censura ya de algunos, de cómo los medios están acabando con el contenido cristiano. ¿Por qué? Porque no les agrada. No quieren que se predique. Dice que deberían eliminar las perspectivas conservadoras de las redes sociales. El conservador cabe aclarar que hace referencia a puntos de vista de doctrinas tradicionales en lo que son sujetos a puntos de vista bíblicos, como el matrimonio o la sexualidad, dice este varón. Entonces dice que de acuerdo aquí con este trabajador de Facebook, suprimir los medios y el contenido conservador ayuda a que este no se vuelva viral. Quieren detener el avance del evangelio, suprimiéndolo, quitándole el avance, incluso suprimiéndolo, cancelándolo, incluso también llegando a cerrarles las cuentas a los usuarios. Porque el evangelio sabemos que se extiende también por las redes sociales. Subimos los mensajes, las predicaciones, los posts, las imágenes de medios cristianos, todo se sube y quieren suprimirlo, como dice aquí, también que esto que lleven contenido cristiano para que no se vuelva viral y para que la gente pues no lo mire. Prefieren hacer viral un contenido que incluya, supongamos, a una mujer bailando, o por así decirlo, que a una predicación cristiana. Así es el mundo en la actualidad. Prefieren hacer viral un video de esos, metiéndole quizás bots, no sé, para hacerlo viral. Y el cristianismo, la palabra de Dios, prefieren opacarla. Pero bueno, el Señor sea ayudándonos, y como dije anteriormente, el Señor siempre tendrá sus medios para que el evangelio se siga expandiendo, pero es probable que venga más la censura. Ya la estamos viendo, como vimos ahí en Facebook, ya la estamos viendo poco a poco, pero es posible que se intensifique más y más, a grado que, como dice el pastor, de tener que elegir entre lo políticamente lo correcto o bíblicamente lo correcto. ¿Qué elegiremos? Mantengámonos firmes al Señor para poder tomar la mejor decisión, que es seguir a Dios y no negar al Señor, y escoger bíblicamente lo que es correcto, anunciando siempre el nombre del Señor. Bueno, hermanos y amigos, gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, yo le pido que le dé me gusta y lo comparta para así llegar a más personas. Dios le bendiga y nos miramos en el próximo video.